En este vídeo os voy a enseñar a calcular la inductancia de dos ejemplos típicos que son de lo poco que se puede calcular analíticamente, que es el del solenoide y el del toroide. Recordáis que un solenoide no son más que muchos aros por el que circula una misma corriente y generan un campo magnético que es completamente uniforme dentro. En la aproximación de solenoide infinito, pues sabemos que ese campo magnético fuera vale cero, ¿de acuerdo? Y dentro del solenoide es uniforme, también es constante si la corriente es constante, y tiene el valor de nu sub 0 n, que es el número de espiras por unidad de longitud por la corriente que pasa por fuera. Vale, pues ahora quiero calcular el flujo magnético que genera este campo magnético en el propio solenoide, de ahí que se llame lo de la autoinductancia, ¿vale? Bueno, pues simplemente sabemos que el flujo magnético, en este caso, por ser un campo magnético uniforme, no tengo que integrar, ya puedo ir a su expresión, digamos, macroscópica o integrada, y se cumple que el campo magnético este es paralelo, tengo que deshacer el producto escalar este, y el campo magnético es paralelo a todas estas superficies de los aros, ¿vale? Que forman el solenoide. Por lo tanto, me puedo olvidar de lo que es el producto escalar este. Esto será los módulos por el coseno de cero. Bueno, el campo magnético, la expresión del campo magnético la calculamos en otro vídeo con la ley de Ampère, es esta de aquí. Entonces tendríamos que esto es nu sub 0 n i por el área de cada una de estas espiras, que será A, la pondremos sin determinar, pero no se me puede olvidar multiplicar el número de aros que tenga mi solenoide. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya automáticamente sabemos cuál es la expresión del flujo magnético, conocemos la corriente que fluye por el solenoide, simplemente ahora L será el flujo magnético que acabamos de calcular, partido de la corriente, o lo que es lo mismo, nu sub 0 n i por A por n, partido de I, o lo que es lo mismo, nu sub 0 n cuadrado A partido de L, o también lo podemos dejar en función de la n pequeña. Cualquiera de las dos expresiones es válida, ¿de acuerdo? Recordad que n es el número total de espiras de mi solenoide, L es su longitud y n pequeña es la densidad de espiras, es decir, el número de vueltas que tenga por unidad de longitud. Dijimos en teoría que L siempre es función de la geometría del inductor. Aquí se ve claramente que forma para calcular L necesito conocer cuál es el área de mi inductor, cuál es su longitud y cuál es el número de espiras. ¿De acuerdo? Vale, como segundo ejemplo vamos a calcular L para un toroide. Un toroide es como una especie de solenoide en el que se han unido los extremos, se ha doblado para formar un donut. El toroide podría ser de sección circular o de otra sección que se os ocurra. Para simplificar un poco el cálculo, vamos a suponer que la sección de este toroide es cuadrada. Tiene el lado L y lado L, ¿de acuerdo? Bueno, primero vamos a hacer un procedimiento análogo al que hemos hecho en el solenoide, exactamente lo mismo. Vamos a calcular el flujo magnético y a partir de ahí deduciremos el valor de L. Lo que pasa es que primeramente tengo que saber cuánto vale el campo magnético dentro del toroide. Aquí os he puesto la expresión del solenoide, la del toroide creo que nunca la hemos hecho, por lo tanto tenéis aquí una pequeña explicación. Aplico la ley de Ampère a lo largo de este círculo negro, cuyo radio es R, ¿vale? Espero que las líneas de campo tengan
sigan la forma del círculo, sea así. Recordad que para aplicar la ley de Ampère satisfactoriamente tengo que tener en mente cómo son las líneas de campo, porque lo primero que voy a tener que hacer es deshacer este producto escalar, ¿vale? Y bueno, por la simetría que tiene el problema, que esto ya lo hemos dicho varias veces, bueno, pues no creo que el valor del campo magnético vaya a cambiar si me muevo a lo largo del círculo de integración este imaginario que utilizo para aplicar la ley de Ampère, ¿vale? Por lo tanto, como son paralelas, el coseno es cero, y como es uniforme, sale a lo largo del contorno de integración, sale fuera y tengo B por 2πr. Y según Ampère, esto será igual a nu sub 0 por el área que se me haya quedado encerrada, por las corrientes que se me hayan quedado encerradas en el área que forma el contorno, que es este área de aquí, desde aquí, hasta aquí, hasta aquí, etc. Vale. Si os fijáis, aquí he puesto que la corriente total encerrada es n veces I. Por cada hilo, por el hilo exterior pasa una corriente I. Pero es que este área está siendo atravesada por 1, 2, 3, 4, 5, así, por toda la sección esta del toroide. ¿De acuerdo? Si suponemos que tenemos un toroide con n vueltas, pues esta superficie verde que os he dibujado aquí es atravesada por ni corrientes. ¿De acuerdo? De aquí ya automáticamente podemos despejar el valor de B y vemos que B, aparte de tener la forma que he dibujado, depende con el radio. Es decir, es una constante dividida por el radio, donde el radio es la distancia que hay desde el centro. Decae con el radio. ¿Vale? Bueno, ya sabemos cuánto vale el campo magnético dentro del toroide. La dificultad con respecto al solenoide es que no es uniforme. Aquí sí que depende con la posición. Entonces no puedo usar esta expresión para calcular el flujo total dentro del toroide, sino que tengo que integrarla. Bueno, vamos a ver, que sale un poco feo esto. Bien, entonces el flujo magnético será igual a la integral de B por el diferencial de A. ¿De acuerdo? Este va a ser mi área de integración, que es la sección, y tengo que elegir el diferencial de área de forma inteligente. Como mi campo magnético dentro del toroide depende con el radio R, todos los puntos que estén de la sección dentro de este diferencial, todos estos estarán al mismo... el campo magnético, el valor del campo magnético sobre todos estos puntos del diferencial será el mismo, por lo tanto podré escribir esta integral como la integral de R a R más L, son los límites del toroide, empieza en R y termina en R más L, del campo magnético, nu sub 0 I n entre 2 pi r, y tengo que hacer por el diferencial de área, que será L por el grosor. Es decir, esta zona sombreada de aquí tiene un grosor diferencial R y una longitud L. ¿Vale? Bueno, pues si hacéis esta integral, tenemos todas las constantes salen fuera, tenemos diferencial R partido por R que nos va a aportar un logaritmo neperiano, lo dejo para vosotros, pero esto será nu sub 0 n cuadrado L entre 2 pi logaritmo neperiano de R más L partido. Eso es lo que vale el flujo magnético dentro del toroide. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora L ya lo tenemos. Vamos a hacer igual que aquí. L es el flujo magnético dividido por la propia corriente. Sí, entonces será igual a nu sub 0 n cuadrado L. Perdón. Este es el flujo magnético por una de estas secciones, por una de estas, si queréis, espiras que está aquí. Entonces el flujo magnético total por el toroide será n espiras por el flujo magnético este dividido por I. Vale, y aquí me he colado este n, he copiado el resultado directamente, me sobraba.
acuerdo? Aquí no puede aparecer ningún n cuadrado, perdonad. Bueno, pues ahora sí, esto será nu sub 0 n cuadrado L partido de 2 pi logaritmo neperiano. Aquí faltaba la corriente, madre mía, qué desastre. R más L partido por R. Esto es, una vez más, el valor de L que solo depende de la geometría que tenga el inductor. En este caso, distinta a la del solenoide. ¿Vale? Acordaros que aquí me había olvidado una corriente que es la que se me ha simplificado con esta de aquí. ¿Vale? Bueno, a veces se suele hacer una aproximación y se dice que el tamaño de la sección del inductor, del toroide, este L, es pequeño comparado con el radio. Es decir, tengo un Danuch con un agujero muy grande. Sí, en ese caso, es decir, si L es mucho más pequeño que R, puedo usar que logaritmo neperiano de R más L entre R es esto, 1 más L partido por R, donde este término de aquí, si queréis logaritmo neperiano de 1 más X, donde X es muy pequeño, es más pequeño que 1, si queréis, esto más o menos, en desarrollo de serie de Taylor a primer orden, sería L partido por R. Y la expresión esta de L nos quedaría que es 2pi R. ¿De acuerdo? Bueno, fallos aparte, repasad las matemáticas, pero esos serían los dos casos analíticos que se pueden calcular con matemáticas más o menos sencillas.